Buenos días, dibujantes, ¿cómo están hoy? Retomamos entonces los tutoriales después de un periodo de inactividad. Retomamos los tutoriales y hoy tenemos aquí a nuestro modelo, el señor Gato, y vamos a conversar un poco con él el tema del dibujo al natural. Y vamos a hacerlo de una manera sencilla. Vamos a hablar de proporciones y vamos a hablar de encaje en la hoja. Y luego en un video posterior vamos a hablar un poco de luces y sombras, etcétera, etcétera. Vamos a dar una iluminación que nos sea un poco más cómoda para hablar de ese tema. Pero sin más, vamos directo a la enseñanza. Una de las primeras cosas que tenemos que hacer es ver el total. Han visto varias veces dibujantes o en los viejos dibujitos animados habría esto. Bueno, este tema del dedo y el lápiz o el pincel, lo que fuera, en este caso el lápiz que es lo que tenemos a mano, es para ver las proporciones. Esta es una unidad entera, ¿verdad? Entonces, vamos a ver nosotros, tomando medidas, cuántas veces entra la esfera de la cabeza en el cuerpo completo. Ahí tenemos la medida más o menos de la esfera de la cabeza y vemos que entra una vez hasta donde inicia más o menos este punto, ¿verdad? El cuello, y dos veces, y podríamos decir que dos veces y media, no llega a dos veces y media, dos veces y un tercio más o menos, ¿no? Acá a la mitad de, podríamos decir más o menos, vean que la punta del dedo gordo llega hasta donde comienza la sombra de las patas, entonces la mitad más o menos aproximadamente es el total que entra de veces la cabeza en el cuerpo de el gato completo. Muy bien, otra de las cosas que nos vamos a fijar, esa es la proporción. Entonces, una cabeza entra dos veces y media en lo que es el cuerpo. Ahora veramos, no es exactamente una circunferencia perfecta, es más bien una gota. Entonces, el ancho de la cabeza, ¿cuántas veces entra en el ancho del cuerpo? Y vemos que es prácticamente igual, es apenas un poco más grande. ¿Lo ven? Entonces, esta distancia va a ser aproximada a esta, un poquitito más. Ven que hay un pedacito, por ejemplo, acá hasta acá, sería el tamaño de la cabeza, y este pedacito sería el que tendríamos que agregar luego en la hoja. Bien, así que ahí tenemos el ancho del cuerpo general. Esta parte de aquí, que es donde ensancha, es más o menos igual que la cabeza. Todas estas cuestiones al principio van a ser necesarias estas herramientas. Luego vamos a entrenar el ojo y más o menos vamos a poder hacerlo directamente de vista. O sea, errarle un poquito, un calculito apenas, digo, no habría problema. Pero bueno, luego esta parte, esta oreja, ¿ah? Tendríamos la punta del lápiz, por ejemplo, que entraría de esta forma prácticamente dos veces en la cabeza. Entonces deducimos que la oreja es la mitad de la proporción de la cara, ¿verdad? Muy bien. Y otra cosa que tenemos que ver para comenzar esto es reducir el modelo que tenemos en nuestro ojo a figuras geométricas para que nos resulte más sencillo luego encajarlo en la hoja. Así que aquí tendríamos, por ejemplo, una circunferencia, un círculo, que podría llegar hasta acá inclusive, y transformarse en una especie de globo, de gota. ¿Vieron que parece que fuera un globo? Le ponemos acá la data como un globito, una especie de gota. Sería la cabeza. Obviamente las orejas son dos triángulos. Por acá tenemos un cilindro que podríamos comenzarlo acá y bajarlo directamente al centro de las patas, con este hacer lo mismo, y luego agregarle aquí otro cilindro que sería la parte de atrás, y del que sacaríamos el triangulito este de las patitas y el pecho del gato. Luego que lo tengamos en la hoja, ahora lo vamos a ver, porque voy a cambiar la cámara de acá hacia la hoja, entonces podemos ver mejor la cuestión.
vamos a ir haciendo entonces un círculo, le vamos a agregar los triángulos, vamos a hacer aquí otros círculos más que luego haremos oblongos, otro cilindro, la sonrisa, o sea, la forma de la cara del gato sería lo más sencillo de realizar, y luego haríamos las formas estas para que pudiéramos tener la base formada de lo que vamos a hacer. Recuerden siempre lo que hablábamos en los tutoriales anteriores de la importancia de ver, aprender a ver, para poder luego traspasar de las 3 dimensiones, de las 4 dimensiones a las 2 dimensiones, ¿verdad? Recuerden, no es tanto que, será difícil dibujar el gato o no será difícil, lo seccionamos en partes y lo hacemos más sencillo a la elaboración de la cabeza para poderlo reinterpretar sobre el papel. Y luego, con las herramientas que tenemos de sombreado, con las cosas que fuimos aprendiendo antes y con cosas que seguiremos aprendiendo en futuros tutoriales, haremos que nuestro dibujo se parezca lo más posible al original o al natural. Vamos a pasar a la hoja entonces y vemos cómo podemos encajar lo que hablamos ahora en un tema práctico.